Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. Lo que vamos a hacer en este video es mostrar algunas herramientas para encontrar información que necesitamos para nuestra investigación o para la tesis que estemos realizando, ¿no? Vamos a pasar de conocer los tipos de artículos que tenemos, por ejemplo, artículos de divulgación, artículos científicos. Y una vez que sepamos eso, pues vamos a utilizar algunas herramientas para hacer la búsqueda de estos artículos, ¿no? Trataremos como de hacer una exploración rápida de estas herramientas, pero pues que nos van a simplificar el proceso de estar buscando la información. Así que, pues bueno, pues vamos a comenzar. Pues la idea de esta sesión es que pudiéramos compartir, más que yo les pudiera decir cuáles son todos los tips, que pudiéramos compartir algunos tips cuando queremos hacer búsqueda de artículos. Y pues digamos que en especial yo lo orienté a que pudieran buscar artículos para la tesis, ¿no? Ya sea que sea una tesis de licenciatura, sea una tesis de maestría, sea una tesis de doctorado, pues en todas esas lo que tenemos que hacer es buscar bibliografía, buscar referencias, buscar contenido pues de conocimiento para que podamos con eso dar fundamento a la tesis, ¿no? Entonces la idea es un poquito ver qué fuentes podemos utilizar, cómo reconocer los artículos y pues algunos tips en general, ¿no? Entonces pues lo primero es que cuando empiezas tú a hacer tu tesis, a buscar un tema, etcétera, pues normalmente uno comienza desde una posición en la que no tenemos todo el conocimiento acerca del tema. Entonces meterse en un tema implica primero como observarlo de lejos y luego irse metiendo al tema. Pero la verdad es que el conocimiento pues es muy amplio y de repente pues nos podemos perder como en temas que parecen relacionados pero en realidad no están tan relacionados con lo que queremos hacer. Así que pues lo mejor es como preguntarle al asesor o preguntarle a alguien que tenga como más acercamiento a ese tema. Y normalmente esas personas pues te van a dar como los tips. Por ejemplo, te van a decir, pues búscale como tal tema, busca tales palabras clave, etcétera. Otro tipo de recomendación que también te pueden dar es decirte, pues mira, aquí ya está este artículo, léete este artículo y comienza a entrar en el tema. Entonces, pues la primera recomendación es pregúntale a alguien que ya esté como más metido en ese tema, ¿no? Es muy difícil que nosotros pues digamos, pues me voy a ir por tal camino y voy a encontrar algo, ¿no? Entonces, pues esa también es la función del asesor, el que te pueda guiar, que te pueda estar diciendo para dónde irte. Una vez que ya tengas como esos tips, pues normalmente cuando empiezas a buscar artículos, estos artículos son muy especializados. Entonces, antes de como meterte en todos los artículos, lo que conviene es leer un poco del tema en libros de texto. En los libros de texto, los temas están más explicados, son un poquito más generales y normalmente se toman más tiempo en el libro para explicar un tema. Entonces es más digerible que primero vayamos a un libro de texto, que busquemos los temas, que busquemos información acerca de eso. Y entonces ya una vez que tenemos como un concepto general de lo que queremos hacer, de los conceptos básicos, entonces ya nos vamos a la parte especializada que estaría en los artículos, ¿okay? También conviene hacer una lectura de artículos de divulgación. Los artículos de divulgación son un resultado secundario de la investigación que se hace. Cuando se hace una investigación se genera conocimiento nuevo, pero la primera forma de distribuir este conocimiento nuevo es a través de los artículos científicos. Una vez que ya están publicados esos artículos científicos, cuyo objetivo es o cuyos lectores son también personas especializadas en el tema, pues ya pasaríamos a escribir artículos de divulgación. Entonces, en esos artículos de divulgación están más orientados al público en general
y son más digeribles. Entonces también conviene buscar al principio artículos de divulgación sobre el tema, ¿no? Entonces, hay diversas revistas, ¿no? Por ejemplo, el Politécnico tiene una Conversus, la UNAM tiene la Gaceta, también hay una Gaceta Politécnico, en fin, ¿no? Hay otras revistas. Una revista, por ejemplo, de divulgación en computación es esta que se llama Computer Sapiens. Y entonces regularmente hacen publicaciones de su revista, ¿no? No dice cada cuánto sale. Bueno, hay que checarlo, ¿no? Pero pues aquí están, por ejemplo, las revistas que han salido, los volúmenes. Y por ejemplo vamos a abrir este volumen 1 del 2021. Aquí están los artículos, por ejemplo, algoritmo memético para el problema de ventas por internet. Entonces, este es un artículo que normalmente lo hacen también las personas que escribieron como la investigación original, pero el artículo ya está orientado a un público en general. Entonces la idea es que pues, cualquier persona que tenga ciertos conocimientos de computación básicos, pues puede entender los artículos, ¿no? Entonces, de repente aquí también se publican en este tipo de revistas de divulgación, pues temas que estén relacionados a su tesis. Entonces, pues es conveniente también darles una vista a este tipo de revistas de divulgación para comenzar en el tema, ¿no? Aquí Eric por aquí debe andar su artículo, ¿no? ¿Cómo se llama tu artículo, Eric? Enseñando a volar un dron, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Su artículo, Eric Rodríguez, enseñando a volar un dron. Vamos a ver si podemos descargar la revista. Acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Su artículo de Eric. Entonces, pues la lectura es como más digerible, no hay tantas ecuaciones, ¿no? Como en un artículo científico que de repente te sueltan todas las ecuaciones y no tienes ni idea de qué se trata. Pues este artículo de divulgación pues puede servir como para entrar en el tema. Ok. Hay otras revistas, por ejemplo, el Poli tiene esta Conversus revista. Vamos a ver esta, ¿no? Y también tiene temas que son de divulgación. Entonces ahí, ¿no? Están como los temas. Esta sí está como un poquito más general, porque habla como de pues todos los temas que pueden abarcar pues el Politécnico, que son un chorro. Entonces sí, de repente puede estar más general, ¿no? En cambio la otra de Computer Sapiens pues, está más orientada a computación. Ok. Bueno, entonces esos son unos ejemplos que podríamos tener de revistas de divulgación. Una vez que ya tienes como un panorama general del tema en el que estás indagando, lo que conviene es hacer una búsqueda de artículos de revisión. Revisión le pongo en español. En inglés se les llaman surveys o reviews, le llaman a este tipo de artículos. Y lo que hacen este tipo de artículos es analizar un conjunto de artículos científicos que están relacionados a un tema. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda aquí. Vamos a buscar uno que me acuerdo, que es el de Galceran Coverage Path Planning, ¿no? Ya directamente vamos a buscar ese artículo, ¿no? Por ejemplo, este que les digo se llama A Survey on Coverage Path Planning for Robotics.
Vamos a abrirlo. Y este ya es un artículo científico, pero lo que está haciendo es una revisión de un chorro de artículos que están escribiendo sobre un tema. La idea del survey es que se puedan analizar cuáles son las tendencias de la investigación, hacia dónde va, cuáles han sido los avances y qué falta por resolver en ese problema específico. Aquí el problema específico es Coverage Path Planning, ¿no? Y entonces en ese tema pues empieza a hablar sobre el tema, sobre cuáles son los enfoques que existen, ¿no? Puede existir dentro de este artículo de revisión una taxonomía que empiece a clasificar los artículos que se han escrito, etcétera, ¿no? Entonces, como este tipo de artículos no son todavía tan técnicos, sino más bien están dando como las ideas generales sobre lo que se trata ese tema de investigación, pues entonces convendría también empezar a revisarlos, ¿no? sobre esos temas, y ya como que nos da un panorama general de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Dependerá mucho también de en qué tiempo tiene que se publicaron estos artículos, ¿no? Porque como va avanzando muy rápido el conocimiento, pues de repente ya pueden ser como atrasados y ya lo que nos esté diciendo no sea tan bueno, ¿no? Para la investigación. Pero pues sí nos va a dar un panorama general. Entonces tenemos este tipo de artículos que se llaman surveys o reviews. Y luego lo que tendríamos pues ya serían los artículos científicos, ¿no? Entonces en los artículos científicos, como les decía hace rato, lo que tenemos es digamos, el resultado de la investigación ya explicada a los pares o a los colegas que también están como en esos temas, ¿no? Entonces se supone que para ese momento pues ya ustedes tienen un conocimiento general del tema, ya saben ciertas tendencias que hay en la investigación, ya le preguntaron al asesor todas sus dudas que tenían sobre esos temas, y entonces ya van a entrar como ahora sí digamos, al conocimiento de primera mano que estaría en esos artículos. Entonces tenemos dos tipos de artículos, uno que sería artículos de conferencia y artículos de revista. En los artículos de conferencia, estos son el resultado de pues un congreso que se lleva a cabo o una conferencia en donde, digamos, antiguamente, antes de la pandemia, pues se reunían las personas que estaban trabajando en esos temas y exponían sus ideas, ¿no? Exponían sus ideas, exponían sus trabajos, exponían sus resultados y además de exponer, digamos, en una presentación sus resultados, también se escribía un artículo. Y entonces en ese artículo pues ya se hacía de forma escrita, y el artículo primero pasa por una revisión de pares, es decir, de personas que también están en el tema, les dan sus comentarios y hay unas pequeñas correcciones ahí, ¿no? No hay como correcciones muy grandes a lo que se escribe en un artículo de conferencia. Y ya después se hace la presentación, y después de que se lleva a cabo el congreso, lo que pasa es que se juntan todas las ponencias, todos los artículos que se presentaron en ese congreso y se publican en un volumen que se le denomina en español Memorias de Congreso o en inglés Proceedings. Entonces en digamos, compendio de artículos pues que está relacionado a la conferencia podemos encontrar este tipo, ¿no? de artículos que le llamamos artículos de conferencia. Por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de las conferencias que existen en robótica, en visión computacional. Por ejemplo, en robótica, una conferencia muy importante sería ICRA 2022. Y pues en esta conferencia pues se reúnen pues digamos que el top de la robótica
y hace la presentación de sus últimos descubrimientos, ¿no? En el caso de visión, pues las conferencias pues que yo conozco como más renombradas son CVPR, esta sería CVPR, que bueno, en el 22 va a ser en Luisiana. Y luego otra conferencia, por ejemplo, en visión importante, ECCB. Okay, entonces esta es otra conferencia importante en visión. Hay más conferencias, ¿no?, que también son importantes, pero bueno, no podremos estar haciendo una revisión exhaustiva de todas. Okay. Pues como decía, en estos lugares se publican los artículos de conferencia. Lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Por aquí tenía yo un ejemplo de artículo de conferencia. Okay. Por ejemplo. Entonces, ya sería el resultado. El resultado de lo que se publica en el Proceedings, ¿no? Antes, después del Congreso, te entregaban un librito que tenía los Proceedings y tenía todos los artículos, ¿no? Todavía a mí me tocó que me dieran los libritos, ¿no?, con las conferencias. Pero ya después, ya nada más te daban el USB y en el USB estaban todos los artículos. Y ahora yo creo que ni USB te dan, ¿no? Ya nada más te envían como una liga para que lo puedas descargar. Entonces, por ejemplo, este es de CVPR del 2021. Y pues podemos ver que trata de este tema, que es, por ejemplo, reconstrucción tridimensional. Presentan un abstract, su introducción, el trabajo relacionado, el método que ellos están proponiendo. Luego, pues bueno, si se dan cuenta, pues ya son como muy especializados. Entonces, si no estás trabajando tanto en el tema, pues sí va a costar un poquito como saber qué es lo que te quieren decir. Luego la parte experimental, muestran cuáles son los resultados. Y ya a final de cuentas, después de todo esto, pues unas conclusiones, ¿no?, de qué es lo que alcanzaron con su investigación, qué es lo que falta por hacer. Entonces, este es un artículo de conferencia que ya será el resultado de estos congresos, ¿no? Y también tenemos los artículos de revista. Vamos a pasar aquí un ejemplo de una revista. Por ejemplo, Autonomous Robots. Esta revista, Autonomous Robots, que sería, pues digamos, una revista importante en robótica, ¿no? Estas revistas lo que hacen es, conforme van surgiendo los volúmenes de la revista o las publicaciones, lo que contienen son una serie de artículos que están relacionados al tema de robótica, ¿no?, en este caso. Aquí pues no hay ningún congreso, no se reúnen las personas para discutir las ideas, sino el proceso es que los autores, como resultado de su investigación, escriben un documento, y ese documento se propone a la revista para que sea publicado. Entonces primero se envía ese documento al editor de la revista, presentando los autores su investigación. El editor decide si lo va a pasar al siguiente paso o les dice a los autores no va a pasar porque no es el tema de la revista, ¿no?, por ejemplo. Y una vez que ya pasa al siguiente paso ese documento que los autores proponen, pues se envía a un conjunto de revisores, de pares igual que están en el tema,
y van a leer el artículo y van a dar sus comentarios y van a dar una recomendación si el artículo sí vale la pena ser publicado, no vale la pena ser publicado o tiene que pasar por una serie de correcciones para que sea publicado, ¿no? Ahí pues hay un proceso de, digamos, de los autores de defender su trabajo y de los revisores de tratar de pues validar que es buena su investigación, ¿no? De repente habrá revisores que su objetivo es como decir, no, ya vamos a rechazarlo porque simplemente no me gustó, ¿no? O habrá revisores que sí te den como comentarios más atinados y que mejoren la investigación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces ya, pues los artículos que sean aceptados, pues se van a publicar en un volumen. Igual, antes, estas revistas, pues se suscribían las universidades y entonces se les enviaba a las universidades un librito que contenía los artículos publicados en un volumen. Entonces, pues ahí tenía sentido el que digamos, las universidades estuvieran suscritas a ciertas revistas porque pues les iban a llegar mensualmente o cada semestre pues el volumen con los artículos, digamos, recientes. Ahora pues ya como tenemos esta inmediatez del internet, pues ya las revistas no se esperan tanto a que se reúna un grupo de artículos, sino inmediatamente pueden hacer la publicación del artículo conforme es aceptado. Entonces ya puede aparecer en línea y ya que aparece en línea, pues las personas pueden acceder a él, ¿no? Ya sea que tengan suscripción o que compren el acceso al artículo, o habrá revistas que tengan el acceso libre a esos artículos. Entonces, por ejemplo, esta revista Autónomos Robots dice que el último issue, ¿no? o la última compilación es el número 6, septiembre del 2021, y entonces dice que hay 10 artículos en este issue. Aquí están estos 10 artículos, ¿no? Todos son temas de robótica, no son como un tema específico de la robótica, sino más bien va a depender de cómo llegaron los artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de robots humanoides, de SLAM, de control para vehículos aéreos, ¿no? Entonces hay temas, hay diversos. Ok, entonces aquí están los artículos de revista. Entonces, aquí, como desde mi casa yo no tengo suscripción a las revistas, pues no puedo checar esta, pero sí hay otras que puedo checar. Entonces, por ejemplo, ya tenía por aquí una... ¿no? Es otra revista, ¿no? Esta se llama Visual Communication and Image Representation. Y este sería el artículo de revista. En este caso es otra revista, es otra editorial, que es el Sevier, la otra era Springer, otra editorial. Tienen como un formato pues como más bonito, ¿no? De las revistas. Pero igual aquí está el contenido, ¿no? Pues está el contenido muy especializado. Entonces hay que tener un cierto conocimiento previo acerca del tema pues para poder entenderlo, ¿no? La estructura es casi la misma, pues introducción, trabajo relacionado, el método que se propone, el análisis, una discusión tal vez y conclusiones. Ok, entonces este sería un artículo de revista. Ahora pues lo que vamos a ver son algunas herramientas para encontrar este tipo de artículos. Y la primera es Google Scholar. Y ya tenemos Google Scholar. Creo que en español está como Google Académico. Entonces lo puedes buscar como Google Académico también. Pero bueno,
busco el Google Scholar. Entonces aquí pues lo que puede uno poner son las palabras clave acerca del artículo, ¿no? Por ejemplo, reconstrucción 3D o 3D reconstrucción. Y van a aparecer aquí pues una serie de artículos que están relacionados a ese tema. Ahora, Google Scholar hace una búsqueda tanto como artículos de congreso, artículos de revista, pero como es bastante amplia su búsqueda, de repente aparecen artículos pues que no son tan importantes, ¿no? Entonces, también hace búsquedas como en repositorios de universidades, entonces puede aparecer una tesis, pues, o sea, incluye más cosas Google que solo los artículos que les decía. Así que pues hay que hacer un filtrado de qué cosas vemos y qué cosas no serían útiles. Para eso pues hay varias opciones, ¿no? Aquí en estas opciones que tenemos aquí podemos primero establecer como un intervalo de cuándo son publicados esos artículos. Por ejemplo, si queremos los más recientes, que digamos, no, es que yo ya me leí los clásicos, ahora solo quiero los más recientes porque voy a actualizar mi trabajo, ¿no? Entonces, desde el 2020, ¿no? Decimos, bueno, voy a ver cuáles son los más recientes. Entonces, aquí aparecen este tipo de artículos. En algunos casos, aquí en la parte derecha está el PDF, pero no siempre está el PDF, ¿no? Depende si es un congreso cerrado al que te tienes que suscribir o una revista a la que te tienes que suscribir, pues no va a aparecer aquí el PDF, ¿no? Y pues medio uno se puede dar idea de qué tan importante ha sido el artículo a partir del número de citas que tiene, ¿no? Si es muy reciente, pues no va a tener citas. Pero si ya no es tan reciente, pues entonces sí va a tener algunas citas porque pues a otras personas les ha sido útil, ¿no? Por ejemplo, dice que tiene 68 citas. Que se llama Deep Local Shapes del 2020. Entonces si ya nos vamos aquí, pues nos va a dirigir a donde está el artículo y ya veríamos cómo adquirirlo, ¿no? Ese artículo. También está aquí está el PDF, ¿no? En este caso está en Arxiv, y ya lo podemos acceder, ¿okay? Y entonces pues ya podemos aquí, al menos con el número de citas, ir viendo dónde está o ir seleccionando, ¿no? Entonces pues ya a la hora que ya tienen este artículo, pues sí es importante ver en qué conferencia se publicó. Por ejemplo, está en ECCB. Al principio pues no sabemos cuáles son las conferencias importantes y las no tan relevantes. Entonces igual, a lo mejor conviene preguntarle al asesor o conviene preguntarle a alguien que ya ha hecho indagado a los temas, como para decir, oye, esta conferencia es buena, o esta conferencia pues no es tan buena, ¿no? Etcétera. Y también pues va a haber algunos que estén en revistas, por ejemplo que se llama International Journal o no sé qué. Ok, entonces es por ejemplo, ya lo encontró, pero es uno que está en una revista, ¿no? Que se llama International Journal of Geoinformation. Igual, para saber si una revista es buena o no, pues igual conviene de primera instancia preguntarle a alguien que ya esté en el tema. Pero a lo mejor ustedes también como que se van dando idea, ¿no? Por ejemplo, si lo que estamos buscando es reconstrucción 3D con robots móviles y de repente el artículo está publicado en una revista que se trata de información geoespacial, como que dices, hay algo raro, ¿no? Entonces mejor me voy por los que están en revistas de robótica, ¿no? Por ejemplo.
Y así, ¿no? Podemos utilizar esta herramienta de Google Scholar. Está esta herramienta que es IEEE Explore. Entonces, pues como saben, IEEE es una organización bastante grande, ¿no? que se dedica a muchas cosas, y entre ellas pues a la publicación de artículos. Entonces tienen esta herramienta IEEE Explore para encontrar los artículos que se publican bajo esta editorial IEEE. Entonces aquí uno puede hacer la búsqueda, por ejemplo, 3D Reconstruction, y van a aparecer pues todos los artículos relacionados a este tema. Hay aquí ciertas opciones, si queremos artículos de conferencia, de revista, artículos que están publicados por momento como en línea, pero todavía no salen en un volumen, libros, etcétera, ¿no? Aquí están las opciones. Podemos fijar el rango de tiempo en el que fueron publicados, a lo mejor el autor, si ya conocemos el autor, etcétera. Opciones para que podamos limitar nuestra búsqueda. Habrá unos que estén con acceso cerrado, como estos, ¿no? Que hay que ver cómo adquirirlos. Normalmente las instituciones tienen acceso, por ejemplo el Poli tiene suscripción a muchas revistas y congresos, pero pues hay otros que están abiertos, ¿no? Entonces este está abierto, pues se puede revisar. Entonces aquí podemos hacer la búsqueda de artículos utilizando esta herramienta de IEEE Explore. Scopus es otra herramienta también para hacer búsqueda. Yo no la uso como para hacer búsquedas de artículos por dos razones. Vamos a ver aquí. Aquí está Scopus. No la utilizo tanto para hacer búsquedas de artículos porque Scopus tarda mucho en indexar los artículos. Por ejemplo, tarda como un año, puede tardar incluso para que un artículo que es publicado ya sea indexado en esta base de datos. Vamos a ver. Bueno, ahí aparecen diversos artículos, como podemos ver. Hay opciones también de búsqueda, etcétera. Antes de que pasemos a ese punto, creo que hay otra que es Science Direct. Y Science Direct también nos permite hacer búsquedas de artículos, pero que están publicados en editoriales del Elsevier. Entonces aquí podemos buscar, aquí está 3D Reconstruction, y ya también nos va a buscar estos artículos. Y aquí sí, los artículos que están pues son artículos de revista, ¿no? Entonces, a diferencia de Google Scholar, tanto IEEE Explore, Science Direct y Scopus tienen más restringidas sus bases de datos, y por tanto los artículos que te puedes encontrar en estas tres herramientas pues digamos son más confiables, en el sentido de que pues ya pasaron todavía por un segundo proceso de refinamiento de dónde son publicados, ¿no? Entonces pues aquí, como les digo, pues solo artículos de revista pues vamos a encontrar aquí en Science Direct. Por ejemplo ¿no? Cross Domain. Ya, este artículo está publicado en esta revista que se llama Computers and Graphics. Ok. Y pues ya cuando uno está entrando en el tema, a veces conviene hacer seguimiento de referencias en lugar de estar buscando por palabras clave. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver regresamos al Google Scholar.
Bueno, aquí vamos a aprovechar que ya tenemos esta búsqueda. Está este artículo que se llama Survey on Coverage Path Planning. Y aquí nos dice que está citado por un chorro de artículos, que son 950. Pero al momento de darle clic acá, pues nos dice cuáles son esos artículos que lo están citando. Y entonces podemos ver aquí, pues como son artículos que están citando al original, pues también deben estar relacionados. De repente a lo mejor no utilizan las mismas palabras clave en su título y por tanto sería difícil encontrarlos. Pero pues ya sabemos que existe una liga a través de la cita. Por ejemplo, este artículo, ¿no? El tema original era Coverage Path Planning, pero este se llama Agricultural Robots for Field Operations, ¿no? Ya no tiene las palabras que tenían antes, pero pues estamos llegando a él a través de las citas. Y bueno, este es del 2016, ¿no? Pero resulta que hay otros artículos que citan a este. Y entonces nos vamos a los que citan a este. Y resulta que, bueno, aquí están todos los que lo citan. Ya se va como ampliando, pero entonces nosotros debemos seleccionar cuáles sí están relacionados, cuáles no están relacionados. Aquí otra vez, ¿no? Este está citado por 201. Y así nos vamos. Hasta que, bueno, ya lleguemos a este, ¿no? En donde este ya es del 2020, es bastante reciente. Pero tiene una conexión con el original, ¿no? A lo mejor sí está relacionado y valdría la pena leerlo. Ok. Entonces con eso pues les quería mostrar algunos tips, algunos conceptos acerca de cómo buscar artículos, ¿no? Ya después habrá una forma de cómo hacer la revisión de estos artículos, de cómo extraer el contenido, cómo leerlos, pero ya es como un tema diferente. Hasta ahorita nada más es cómo los encontramos a esos artículos que nos van a ser de utilidad para hacer pues un conjunto o una bibliografía que nos ayude pues al tema que estamos haciendo o a la tesis.